Normalmente cuando vamos a hallar la temperatura de equilibrio o hablar de equilibrio térmico, es cuando vamos a mezclar sustancias a diferente temperatura. Como por ejemplo, vamos a mezclar acá 100 gramos de agua a 80 grados Celsius con 50 gramos de agua también a 20 grados Celsius. Entonces, cuando se mezclan, al final se establece el equilibrio térmico, alcanzando los dos una temperatura igual, llamada temperatura de equilibrio. Tenemos que realizar un diagrama lineal. En esta línea colocar las temperaturas de orden de menor a mayor. Menor a la izquierda, mayor a la derecha. A menor temperatura, a 20 grados Celsius, tenemos 50 gramos de agua. A ver, a 20 grados, 50 gramos de agua. Agua, calor específico 1. Y a 80 grados tenemos 100 gramos de agua también. A 80 grados. Cuando lo mezclamos, el más frío, el de 20, de baja temperatura, gana calor y el de alta temperatura pierde calor, alcanzando ambos una misma temperatura. Esa temperatura de equilibrio se obtiene aplicando esta ecuación. El calor que gana A es igual al calor que pierde B, ya que solamente los dos están participando en la mezcla. El calor de A es masa, calor específico, temperatura de equilibrio menos su temperatura. Y el calor de B es su masa, su calor específico, su temperatura menos temperatura de equilibrio. Ese es el orden. ¿Ya? Así es el orden. Entonces, vamos a reemplazar, a ver, acá abajo, la masa de A, en este caso 50. 1 es el calor específico, temperatura de equilibrio no sé, temperatura inicial 20, y acá 100 por 1, y sería temperatura de B, que es 80 menos temperatura de equilibrio. Puedes simplificar antes de multiplicar, 50 1, 50 2. Este 1 al multiplicar el paréntesis no lo afecta y sale el paréntesis tal como está. En cambio este 2 lo afecta. Sería 160 y menos 2 de equilibrio, ¿no? Ahí sí. Y ahora hay que transponer términos. Menos 2t al otro lado, 3t, y menos 20 al otro lado, más 20, sería 180. 3t, 180. 3 a dividir sería 60 grados Celsius. Una temperatura intermedia, ¿no? Entre 20 y 80, 60, ¿no? Está por ahí. Es la temperatura de equilibrio. Otra mezcla, a ver, cuando se tiene ahí 400 gramos de agua a 15 y 200 gramos de agua a 45. Entonces, a 15, temperatura menor a 15, tenemos 400 gramos de agua. Y a 45 tenemos 200. ¿Está? Temperatura de equilibrio. El más frío se calienta y el más caliente se enfría. Pero ambas cantidades son iguales porque solamente participan los dos en la mezcla. Hay que colocar el orden, en el orden establecido, y hacemos el reemplazo, ¿no? De A, 400, y de B, 200. El orden, ¿ya? Temperatura de equilibrio menos de A, ese es el orden, ¿ah? Y temperatura de B menos temperatura de equilibrio, ese es el orden. Muy bien. Eso es lo que sale. Aquí a ver. Gracias, Pavel. También. Muy bien. Entonces, cancelamos 100, 200 de una vez. 200 va, 200 va 2. Este 2 afecta a todo el paréntesis y el 1 no. Por lo tanto, sería 2t menos 30. Y acá sería 45 menos 30. A sumar sería 3 veces y a sumar a 45 sería 75. 3 a dividir, 25. Entonces tenemos 25 grados Celsius. Muy bien. A ver, uno más, a ver. Dice que se mezclan cantidades iguales de aceite. Con cantidades iguales quiere decir la misma masa.
Una de ellas a 20 grados Celsius y la otra a 80 grados Celsius. Y hay que determinar la temperatura de equilibrio. Igual, temperatura de equilibrio, primero diagrama lineal. A menor temperatura 20 hay una masa de aceite y a 80 grados hay otra masa, ¿no? A 20 hay una masa y a 80 grados hay otra masa, pero son iguales, M y M. Y temperatura de equilibrio, que no sé, ¿está? Son iguales. Los calores específicos les he colocado acá, no lo conozco, pero se trata de la misma sustancia, aceite y aceite. Eso vamos aquí a desarrollar. A gana calor y B pierde en igual cantidad. Es la misma relación. Como se trata de la misma sustancia, aceite, aceite, el calor específico del aceite A, del aceite B es el mismo, porque es la misma sustancia. Por lo tanto, se puede cancelar. Se cancela. Más abajo reemplazamos, a ver, la misma masa también. Se puede haber cancelado acá arriba, ¿no? Masa, masa. Efectivamente. Gracias, Pablo. Muy bien. Entonces, aquí se cancela M y los paréntesis se despejan. Ahí está, libres. Pasamos menos T al otro lado, 2T menos 20 más 80 sería 100. 2T igual a 100, T vale 50 grados Celsius. ¿No? 50 grados Celsius. Muy bien. Entonces ahí tenemos esos ejercicios. Voy a compartirles ahorita alguna pregunta de, ¿dónde está? A ver acá. Esto. Ya. Hay una pregunta de teoría en el balotario. Básicamente son preguntas de repaso. Tengo que compartir pantalla. Ahora sí. Gracias. Aquí, esta pregunta, mira. Dice, indique verdadero o falso de acuerdo a las siguientes proposiciones. Dice, calor y temperatura son lo mismo. Calor y temperatura son lo mismo, dice. Eso es falso, porque calor tiene que ver con energía que viaja de la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura. Y la temperatura tiene que ver con el movimiento molecular. Mayor movimiento molecular, mayor temperatura. Menor movimiento molecular, menor temperatura. Entonces son cosas distintas. El calor se mide en calorías, la temperatura en grados Celsius. Son distintos. Este es falso. 2. El calor fluye del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Eso es la causa para que exista calor. Tiene que haber una diferencia de temperaturas. ¿De acuerdo? Una diferencia de temperaturas tiene que haber. Y el calor siempre es energía que viaja de la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura. Eso es correcto. 3. La temperatura de la mezcla final debe ser, es la temperatura de equilibrio. Cuando dos sustancias que están a diferentes temperaturas se mezclan, al final alcanzan una temperatura intermedia, llamada temperatura de equilibrio o temperatura final. Entonces, eso está bien. La temperatura final o la temperatura de la mezcla o la temperatura de equilibrio son sinónimos. Eso es correcto, verdadero. 4. Luego de que se alcanza la temperatura de equilibrio, sigue la transferencia de calor. Eso es falso. ¿Ya? Porque, ¿qué cosa es equilibrio térmico? Misma temperatura. Y cuando las temperaturas son iguales, ya no hay calor, ya no hay energía que va a saltar. El calor es energía que salta
del que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Tiene que dar ese requisito. Tiene que haber una diferencia de temperatura. Y si son iguales, ya no salta. No hay. Entonces, dice acá, luego de que se alcanza la temperatura de equilibrio, sigue la transferencia de calor. Ese es falso. Ya no hay transferencia de calor. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar eso, esta hojita, para la teoría donde está... Ajá. Vamos a pasar al cambio de fase, pero previamente acá vamos a responder la 8. Dice, indique verdadero o falso de acuerdo a las siguientes proposiciones. Durante un cambio de fase, la temperatura y presión varían. Eso es falso. En un cambio de fase, por ejemplo, cuando el hielo, que está a 0 grados, se derrite, se obtiene agua a 0 grados. La temperatura permanece a 0 grados. ¿Ya? La temperatura y la presión permanecen constantes. Por lo tanto, eso es falso. ¿Por qué? Porque en un cambio de fase, la temperatura y la presión son constantes. Dice, las partículas están prácticamente libres y en caos en la fase líquida. Más bien, esta es la característica de las partículas en los gases. En los gases, las partículas están prácticamente libres. Es un caos ahí, todos quieren escapar. Chocan entre ellos, si se libera del recipiente, escapan. Entonces, todos los gases tienen que estar siempre contenidos en un recipiente, siempre. Si no, van a escapar y van a ocupar más espacio, más espacio. Entonces, esto no es líquido. Estas son características de los gases, ¿ya? O sea, las partículas están prácticamente libres y en caos. Eso es característica de los gases, no es de los líquidos. ¿Ya? Entonces, esto es falso. Dice, el calor latente de fusión para el hielo es de 80 calorías por hombre. Ya, esta es cantidad que hay que saber. El calor latente es el calor que, pues el L, ¿se acuerdan L? Ahorita vamos a aplicar L. Es para el caso del agua, cuando va a pasar de hielo a líquido o de líquido a hielo, eso ocurre a 0 grados. Y el calor latente vale 80. En cambio, cuando está en 100 grados, cuando el agua pasa de líquido a vapor o el vapor a líquido, en 100 grados, el calor latente vale 540. ¿Ya? Entonces, eso es verdad. A 0 grados, y en ese proceso vale 80. Cuando la sustancia pasa de la fase sólida a líquida, se llama fusión. Eso es verdad. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a vapor, vaporización. De vapor a líquido, condensación. Esos son los 4 que tienes que aprenderte. Listo. Vamos entonces. Problemas similares. Vamos a hacer por acá. Entonces acá. Listo. Pasamos entonces a otro material. Vamos a cambio de fase que estamos ahorita, ¿no? Aquí el agua sólida se refiere al hielo, ¿no? Agua sólida. Ya se encuentra a 0 grados.
hay que fundirla, o sea que hay que derretirla totalmente. En este proceso de cambio de fase, normalmente vamos a tener pues que el hielo se derrita o el agua se vaporice, o el agua se solidifique o el vapor se condense, ¿no? Entonces esos procesos vamos a tener más. Y más acerca de los hielos, del hielo, ¿no? Cuando se funde, etc. Entonces, el cambio de fase se produce a cierta temperatura. A cierta temperatura. No es a cualquier temperatura. En el caso del agua hay dos puntos, ¿no? El punto de fusión y solidificación y el punto de vaporización. El punto de fusión o solidificación es 0 grados y el punto de vaporización o condensación es 100 grados Celsius. En eso son las temperaturas a las cuales se produce el cambio de fase. Entonces, a 0 grados, el hielo se derrite o el agua se solidifica. A 0 grados. Entonces, acá dice que el hielo ya está a 0 grados. Y ya se puede derretir. Entonces, no queda otra cosa que derretirlo nomás de frente. ¿Ya? Y hasta 0 grados hay que darle calor para que se derrita. Pero ese calor que se entrega es para que se derrita. Ese calor se llama calor de cambio de fase. Y ese calor de cambio de fase se determina, primero, se le indica así, con una flecha. O sea, este calor no hace que la temperatura se modifique, porque todo ocurre a 0 grados. Todo ocurre a 0 grados. Entonces, su forma de cálculo es diferente. Masa transformada o simplemente masa por el calor latente de fusión. Eso es 80, ¿no? Acabamos de verlo. 80. Entonces, a 0 grados, no te olvides, a 0 grados el calor latente de fusión o solidificación vale 80 a 0 grados. Entonces acá vas a poner 80. Por la masa que se está transformando o simplemente la masa, que es 100. Y 100 por 80, 8000 o 8 kilocalorías. ¿No es cierto? 8 kilocalorías. ¿Ya? Con que coloques 8000 está bien. Ahora, se desea convertir en sólido, al contrario, ¿no? 40 gramos de agua que está a 0 grados. O sea, queremos que se congele. Pero es el mismo proceso, solo que ahora hay que quitarle calor para que se congele. Para que se solidifique, hay que quitarle calor. Pero todo ocurre a 0 grados. A 0 grados, el calor latente vale 80. ¿Ya? A 0 grados el calor latente vale 80. Entonces vamos a poner 40 es la masa que se está convirtiendo, que se está transformando de líquido a sólido, se solidifica, esa es la masa transformada o simplemente la masa, por el calor latente de solidificación que vale 80. A 0 grados, repito, vale 80. Para el caso del agua. Y sería 3200 calorías o 3,2 kilocalorías. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces acá es distinto, ¿no? Es distinto. Esta ecuación es qué mala, ¿no? Qué mala, algo así. Eso es cuando hay cambio de fase. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando hay cambio de fase? Cuando te van a hablar de hielo y que se derrite o agua que se congela. Entonces, te van a nombrar siempre el cambio de fase. Te van a nombrar. ¿Ya? Entonces acá nombran, ¿no? Si se desea convertir en sólido 400 gramos de agua que está, ¿no? O sea, en sólido. Entonces hay que cambiarlo de fase, de líquido a sólido. Y entonces esta es la cantidad de calor o el calor de cambio de fase para ese proceso. Dice, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar a 30 gramos de hielo? Pero este hielo está a menos 20 grados. Para fusionarlo completamente. Queremos derretirlo este hielo, pero solamente se puede derretir cuando está a 0 grados. Y ahora, profe,
¿Qué hago? Está a menos 20. Entonces, hay que llevarlo a 0 grados. Hay que llevarlo a 0 grados. O sea, de menos 20 hay que llevarlo a 0. Pero de menos 20 a 0 sigue siendo hielo. No es un cambio de fase, porque sigue siendo hielo. Sólido, sólido, no es cambio de fase. ¿Qué es entonces? De menos 20 a 0 es un cambio de temperatura. Entonces, primero debo darle calor para que cambie de temperatura. Y cuando ya está a 0 grados, ya no va a cambiar de temperatura, acá va a derretirse ya, va a fundirse. Entonces ya le entrego calor para que se funda, para que cambie de fase. Entonces debo hacer 2 procesos y debo entregar en cada proceso calor. El primer proceso es de menos 20 a 0, le debo dar calor. ¿Para qué? Para que cambie su temperatura. Este delta de T significa cambia su temperatura. Y cuando ya está a 0, le sigo dando calor, pero solamente para que se derrita, para que no vaya a ningún lado, solamente se quede a 0. Ese es cambio de fase. Siempre en un cambio de fase la temperatura permanece igual, en este caso 0 grados. Entonces, me percato que para hacer todo eso, debo haber entregado una cantidad de calor total, que sería la primera cantidad de calor para que cambie su temperatura, y la segunda cantidad de calor para que cambie de fase. Cada uno se evalúa de manera distinta. ¿Para que cambie la temperatura? Más Z, cuando hay cambio de temperatura. Cuando hay cambio de fase, mala. ¿Eh? Listo. Ahora, pero no te olvides que de menos 20 a 0 está cambiando la temperatura del hielo. Del hielo. Ah, entonces es masa del hielo. Masa del hielo lo conozco, pues 30 gramos. Calor específico del hielo. Ah, es otra cosa que tienes que acordarte. Anota. Calor latente, 80. De fusión o solidificación cuando es 0 grados. Calor específico del agua, 1. Calor específico del hielo, 1 medio o 0,5. Calor específico del hielo, 1 medio o 0,5. No es 1, ¿eh? Profe, pero es agua. Pero no está en la fase líquida, está en la fase sólida, es hielo. Por lo tanto, su calor específico vale 1 medio. Reemplazamos. 30 por 1 medio. Cambio de temperatura es 0 menos 20. Ese es el cambio. 0 menos 20. Más masa pues que se va a derretir es 30 también. Y calor latente, 80. A 0 grados vale 80. Mira, 2 cositas, ¿ah? Calor específico del hielo, 1 medio, y el calor latente de fusión, 80. Y hay que tenerlo a la mano. Lo único que he hecho en este siguiente paso es solamente desarrollar el corchete. Dentro del corchete. Todo eso me sale 20. Ahora sí ya está más libre. ¿Ya? La mitad de 20, 10. 10 por 30, 300. Y 30 por 8, 2400. 300 más 2400. 300 es para que el hielo pase de menos 20 a 0. Y 2400 ya es algo más ya mayor cantidad ya, para derretirlo. 5400 calorías o 5,4 kilocalorías. Miren, estamos trayendo al hielo, entre comillas, ¿no? Trayendo al hielo de menos 20 hasta 0 y ahí lo atacamos para derretirlo. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer algo más. ¿Ya? Algo más. Vamos a traer al hielo desde menos 10, lo vamos a derretir y luego lo vamos a llevar hasta 50 grados Celsius. ¿Ya? Porque no va a pasar pues de menos 10 a 50 directo. Hay punto de fusión, ¿no? Tiene que pasar por ese punto, necesariamente. Entonces, primero el hielo lo llevo a 0. Lo caliento, ¿no? Claro, de menos 10 a 0 se está calentando, pues, ¿no? O sea, su temperatura está cambiando. Está aumentando. De menos 10, menos 9, menos 8, hasta 0. Está aumentando. En 0 lo derretimos. Ya es agua, ya es líquido. Pero sigue estando a 0. Ahora, para llevarlo a 50, más calor. Entonces, son 3 procesos. El hielo se lleva de menos 10 a 0. Le doy calor para que cambie su temperatura. Mejor acá. Ahí está. De menos 10
De menos 10, con esto 40 gramos, ya, de menos 10 a 0, cambia la temperatura. Sigue siendo hielo, solamente su temperatura ha aumentado. Acá será pues maceta o se mata. En 0 grados lo derrito, no va para ningún lado, solo lo derrito. Y sigue estando a 0 grados. Ya es agua. Con este calor de cambio de fase ya es agua, ya es líquido. Pero está a 0 grados. Lo caliento un poquito, hasta 50. Ya es líquido, pero calentado. Entonces todo eso tengo que hacer, eso está acá. Mucho más esquematizado. Entonces el calor total sería pues la suma, ¿no? Todo. O sea, no es fórmula, sino que es de lo que estamos resolviendo. Me doy cuenta que para hacer todo esto necesito toda esta cantidad de calor. Eso debo sumarlo. Ya, la primera es maceta, la segunda es mala, la tercera maceta. Maceta, mala, maceta. Pero ten cuidado, una zona es hielo y la otra maceta es líquido, agua. Entonces, del hielo, su calor específico es 1. El calor latente de fusión es 80. Y del agua, el calor específico, perdón, del hielo es 0,5. Del hielo es 0,5. ¿Ya? Del calor latente de fusión, 80. Y del agua, del líquido, es 1. Eso tienes que diferenciar. El primero, que es para el hielo, es un medio. Corchete, ¿no? 0, menos 10. El otro es 40 por 80, ¿no? Porque la masa es 40 y el calor latente 80. Y el otro es 40 por 1, porque es líquido, agua. 50 menos 0. A ver, eliminemos corchetes. Ya está. Sin corchete. Menos, menos, más, 10. Ya está. Esto queda igualito. Y 50. Ya está. La mitad, 5. 5 por 40, 200. 200 más 3200 más 200. 2000. 2000. 2000, 5200, 5400. 5400 calorías en total. 200 para calentar el hielo, 3200 para derretirlo y 2000 para seguir calentando el agua, el hielo derretido ya. Listo. Total, 5400 o 5,4 kilocalorías. Eso es. ¿Ve? Eso es. Muy bien. Vamos a pasar al otro tema, que es ya electrostática, ¿no? Pero previamente, vamos a hablar acerca de, vamos a acabar ya. Ajá, de electrostática, o sea, de carga eléctrica. Vamos a hablar de carga eléctrica, chicos. ¿Está? Ahí está. Mira, dice, indique verdadero o falso, de acuerdo a las siguientes proposiciones. Dice, un cuerpo neutro no posee protones ni electrones. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? ¿O no estoy compartiendo? Sí, ¿no? Ya. ¿Qué dice? Un cuerpo neutro dice que no tiene electrones ni protones. ¿Qué dicen? A ver. Hable. ¿Verdadero o falso? Chat, si no chat. ¿No quieren hablar? Chat. Chicos, posible pregunta de examen esto. ¿Cómo no van a responder? Un cuerpo neutro no posee protones ni electrones. ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdad o falso? Ya, primera respuesta acá. Verdadero, ¿ya? Otro. Verdadero, con mayúscula. Muy bien. Falso. Falso. Verdadero, otro verdadero. Hay un solo falso y 3 verdaderos. Y el resto no opina. El resto no quiere hacerse problema, ¿no? Profesor, no quiero meterme en problemas. Mejor no opino. Falso, otro ya van 2 falsos.
Falso, 3 falsos. Uy, el falso va tomando cuerpo. Ya están en duda los demás ahora. Profe, yo no opino. ¿Qué te pasa, pues? Yo voto en blanco, profe. Yo voto en blanco. ¿Ya? Otro falso. Mm. Ujú. Ya, chicos. Eh, a ver. Según la teoría atómica, eso viene del... ¿Quién propuso la teoría atomista? Ya me olvidé. ¿Fue Empédocles? No, ¿no? Anaximandro. Empédocles, ¿no? Empédocles. De Agrigento. Dice, todos los cuerpos están constituidos de átomos. Ya. Pero después de eso sufrió ya un avance, ¿no? Todos los átomos están conformados por pequeñas, por un núcleo donde están los protones y alrededor los electrones. ¿Imaginas un átomo sin protones y sin electrones? No existe, ¿no? No existe. Ahora, ¿te imaginas un cuerpo que no tenga átomos? Tiene átomos, pues, ¿no? Eso ya sabe. ¿Y esos átomos qué tienen? Protones y electrones. Y neutrones. Y de repente otras partículas más subatómicas, ¿no? Que no sabemos, pues, ¿no? Entonces, chicos, un cuerpo sí tiene electrones, tiene protones, tiene neutrones, sí o sí va a tener. Pero ¿por qué se le llama neutro? Claro, se le llama neutro porque hay un empate. Tiene la misma cantidad de protones y tiene la misma cantidad de electrones. ¿Ya? Muy bien. Pues ahora sí ya cambiaron de opinión. Esto es falso. Un cuerpo neutro sí tiene protones y sí tiene electrones, pero en igual cantidad. ¿De acuerdo? En igual cantidad. Muy bien, entonces esto de acá es falso. Un cuerpo neutro dice no posee, eso es falso, falsazo. Ya, vamos con la siguiente, dice. Luego que un cuerpo gana electrones, queda cargado con signo positivo. Bueno, solamente, chicos, se puede ganar o perder electrones, ¿ah? Un cuerpo puede ganar o puede perder electrones. Esa es la teoría de la electrización. Se electriza. O sea, se carga. Cuando un cuerpo, a ver, dice acá, vamos a ver si es verdad. Luego que un cuerpo gana electrones, queda cargado con signo positivo. ¿Verdadero o falso? A ver, a ver, a ver. Ya, falso. Ya es falso, pues, ¿no? Acá ya no hay vuelta que dar. Es falso, pues, chicos, ¿no? Porque si gana electrones, pues, se va a cargar, pues, negativamente, ¿no? Hay un empate entre menos y más. Si entran más electrones, hay más negativos. Ganó los negativos, mayoría manda. Negativo. No es positivo, es negativo, eso es falso. Dice, la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Verdadero o falso? A ver, profe, algo me acuerdo. Pero no sé si es 1,6 por 10 a la menos 19 o a la menos 20. Ah, ya no me acuerdo, profesor. ¿Qué dice? ¿Cuál es la carga del electrón? Ah, verdadero, verdadero, verdadero. Ah, ya. Lamento decir los chicos que se han confundido.
La carga del electrón es negativa. Profe, pero usted siempre cuando ha trabajado en las ecuaciones, y ahora lo vamos a ver, usted no pone menos 1,6, siempre pone 1,6 por 10 a la menos 9, ¿no? Siempre. ¿Por qué, profesor? Porque eso está en valor absoluto. ¿Ya? En valor absoluto, ahí te lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la carga eléctrica de un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la del electrón. Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y del protón es más 1,6 por 10 a la menos 19. Eso es lo mismo. Solo que del electrón es negativo y del protón es positivo. Por eso cuando hay un empate, se anulan, pues, ¿no? Más con menos se anulan. Porque son idénticos en valor, pero opuestos en signo. Eso lamentablemente es falso. Es falso. Acá hay justificaciones. Allá, claro, muy bien. Muy bien. Sigue siendo falso acá. El otro. Si un cuerpo tiene exceso de electrones, está electrizado positivamente. Bueno, profesor, acá, ¿qué significa exceso? Tiene de más. Tiene más. Tiene más electrones. ¿No? Si tiene más electrones es porque ha ganado electrones. Pues si ha ganado electrones, no es positivo, es negativo. Bueno, muy bien. El de acá también es falso. Ah, ya, profesor, todo ha sido falso. Pero hay que leer bien ¿no? Hay que leer bien, ¿ah? Porque puedo cambiar una palabrita ahí y se vuelve verdadero, ¿no? Por ejemplo, acá de repente le pongo el menos. La carga del electrón es menos 1,6. Si es menos, eso es verdad. ¿Qué tal así le pongo el examen? Y como ya acá lo tiene la clave, ya, ese es falso. No es así. Miren el signo. ¿Ya? Miren el signo. Entonces ahora sí, vamos a hacer ejercicios sobre sobre carga eléctrica. ¿Dónde está? Acá está. Carga eléctrica. ¿Qué pasó acá? Compartiendo esto de acá. Ya, vamos a ver esto. Mediante un proceso de electrización, un cuerpo gana 5 por 10 a la 22 electrones. Gana. Bueno, pues si gana electrones, su carga va a ser negativa. Negativa. ¿No? Entonces, utilizo esta ecuación. Ya, la carga que adquiere un cuerpo, estamos hablando de un cuerpo, puede ser positivo o negativo. Depende. Si gana electrones, menos. Y si pierde electrones, más. En este caso gana, será menos. Menos. Por eso pongo menos adelante. Cantidad de electrones es 5 por 10 a la 20. Es el N. ¿Ya ves? Mira acá. Esta barritas significa valor absoluto.
Entonces, el valor absoluto de menos 1,6 por 10 a la menos 19 es 1,6 por 10 a la 19. ¿Ya? Por eso estoy colocando acá. Entonces, este es valor absoluto de la carga del electrón. No te olvides que la carga del electrón era menos 1,6 por 10 a la menos 19. Valor absoluto se vuelve positivo. Solo la cantidad. ¿Ya? Muy bien. 5 por 1,6 es 8. Sería menos 8. Y 22 y con 19 se pone el mismo signo. Sería al cubo. Sería menos 8000 coulomb. ¿Ya? Si deseas pones menos 8000. O lo dejas indicado. Hay que buscar también las alternativas, ¿no? Profesor, ¿qué tal aparece menos 8000? O 8 por 10 al cubo. ¿No? Uno de los dos tiene que aparecer. O menos 8000 o 8 por 10. No va a aparecer los dos. ¿Ya? No, pero uno de ellos va a aparecer. Si es para marcar, ¿no? Uno de los dos. Entonces, cuando gana, negativo. Ya, acá también gana, o sea, lo mismo, acá gana, negativo, solo que gana 2 por 10 a la 19. Entonces, ¿está? 2 por 1,6, ya, 3,2. 19 con 19, 0, 0, 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Algunos ponen 10, ¿ah? Algunos ponen 10 a la 0, 10. Y 10 por 3,2, 32. No es 32. Miren, no es 32. No hay que emocionarse, hay que recordar. 10 a la 0 es 1. O sea, queda menos 3,2 nomás. Coulomb. Menos 3,2 coulomb. Coulomb es la cantidad de carga. ¿Ya? Entonces, un poquito de ley de exponentes. Ahora, lo contrario, mira, acá pierde. Pierde. Si pierde, positivo se queda. Ganan los positivos, ellos son los que mandan. Listo. Con signo más. Con signo más. Positivo. ¿Ya? 5 por 1,6 es 8. Claro, más porque perdió, más. Y 21 y con menos 19 sería al cuadrado. Puede quedar 8 por 10 al cuadrado coulomb, pero eso se lee feo. Mejor 800. ¿No? Se ve mejor, ¿no? Más 800 coulomb, ¿no? 8 por 100, 800. Más 800 coulomb, está mejor. Está mucho mejor. ¿Ya? Entonces, básicamente en electrostática o carga eléctrica es determinar la carga eléctrica de un cuerpo. Eso va a depender de cuántos electrones de N ganó o perdió. El signo va a depender de eso. De gana electrones menos, pierde electrones más. Ya solamente son los electrones los que van a perderse o ganarse. Los protones no. Ellos quedan en la misma cantidad. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos acá? Acá también exceso, ¿no? Quiere decir que ganó, pues. Ganó. Si ganó, negativo, ¿no? Menos, porque ganó. 4 por 1,6 es 6,4, negativo. Y 20 menos 19, acá sí, ¿ah? Es 10. 10 a la 1. 20 menos 19, 10 a la 1. No se coloca 1 ya, pues, ¿no? Aquí sí 10, porque acá hay un 1. ¿Ya? Acá sí 10 por 6,4, 64. Acá sí, ¿no? Acá sí. Es distinto que aparezca 10 solito que 10 a la 0. Acá apareció 10 a la 1, que es lo mismo que 10 solito. Aquí sí es menos 64 coulomb. ¿Ya? Note esas operaciones. Yo sé que usted lo hace, pero a veces en la hora del examen, pues uno se pone nervioso, ¿no? Ya. Penúltimo ejercicio para que dé su temática. Este es el otro tipo de preguntas. O sea, aquí te dan la carga. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que es carga o es N? Si es N, te van a decir, pues, electrones, ¿no? 5 por 10 a la 40, electrones. Gana electrones. Pierde tanta cantidad. En cambio, acá dice la carga eléctrica. La carga eléctrica. Además, por las unidades. La carga eléctrica en coulomb. Puede ser coulomb o milicoulomb, microcoulomb. ¿Eh? Acuérdense de eso. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Ahorita vamos a ver eso.
Entonces puede estar en Coulomb o con prefijos también. Esa es la carga. Entonces, si me dan la carga, puedo hacer el cálculo de los números o el del número de electrones. Puedo determinar el número, el del n. Se puede determinar n. Simplemente reemplaza, pues, ¿no? Su carga, donde vea carga. Negativo porque ganó. Acá también va a ser negativo. Pues acá los signos se van a cancelar. Y si perdió, profesor, vas a poner más. Y acá poner más. Igualito. Se va a cancelar. ¿Ya? Entonces, la carga es esta, en Coulomb. N no conozco, y el valor absoluto de la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Lo mismo, solo cambió la incógnita. Se cancela el signo, y este N queda solito, y el 1,6 pasa a dividir a todo su grupo, pasa a dividir al otro grupo. Ahora hay que dividir, pues, ¿no? Hay que demorarse un poquito acá. Pero es fácil, mira, 8 entre 1,6 es 5. Profe, y si no, ¿cómo puedo hacer? Pones 8 entre 1, entre 16 entre 10, es extremos a medios, etc. También. Profe, pero yo puedo usar calculadora. Bueno, pues no te recomiendo, ¿no? Pierdes habilidad. ¿Mm? Espera. División de bases iguales. Se coloca el exponente del numerador y del denominador cambia. Entonces, al igual que multiplicaba en antes número con número, acá divido, ¿no? Y también potencias de 10 también divido. Cambia de 5. Ya, 8 entre 1,6, 5. 10 menos 12 más 19. 19 menos 2, 7. 5 por 10 a la 7 es el número n. Esa es la cantidad de electrones, el número de electrones. ¿Ya? Entonces, el resto, calcular n puede ser con otro número de carga, con otra cantidad de carga. Y vas a hacer lo mismo, vas a tener que dividir esa cantidad de carga entre 1,6 por 10 a la menos 9. ¿No? Y eso es ya repetitivo. Entonces, en carga eléctrica hay 3 tipos de preguntas. Determinar la carga, para eso me tiene que dar la cantidad de electrones. Determinar el número de electrones, para eso me tienen que dar la carga. Y acá viene el último, hacer operaciones con prefijos. Acá ya habíamos hecho ya. Eso creo que es. Ajá, este es. Estamos recordando, chicos, ¿ah? Por esos problemitas de la cámara. ¿Ven? Así te van a dar operaciones. Y hay que reemplazar, pero previamente recordar, ¿no? Acá tenemos los 4 prefijos. Mili, 10 a la menos 3. Micro, su símbolo. M de mili, micro, U, nano, N y pico P. Sus valores, números, son números. 10 a la menos 3 mili, 10 a la menos 6 micro, 10 a la menos 9 nano y 10 a la menos 12 pico. Acá trabaja micro, mili, pico. Micro, mili, pico. ¿No? Esto lo habíamos hecho, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? Mili al cuadrado, 10 a la menos 3 al cuadrado. Se multiplican los exponentes, potencia de potencia. No vayas a elevar al cuadrado, ¿ah? Menos 3 al cuadrado, profesor, 9, 10 a la 9. No, ahí ya lo malograste, no. Se multiplica. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Con su signo, menos 3 por 2, menos 6. Ahora, arriba se suman los exponentes, sería menos 12, y abajo permanece, ahora sí. Igual arriba, igual abajo, 1. O si no, también haces eso. Menos 12 más 12. Otra vez 10 a la 0, mira. 1. Pero tenemos otro. Ya en el evaluatorio, ahí, acá teníamos uno. A ver, vamos a ver cuánto sale. Está el último acá. Acá está. Vamos a ver. Ahí está. ¿Está? A ver. A ver. ¿Ves la pantalla? ¿Cuánto sale?
Quiero respuestas. Estaba atento, ¿no? ¿Cuánto sale? Tienes que hacerlo, ¿ah? Profe, ¿qué dice? Dice que vas a multiplicar mili por pico. Y ese resultado lo tienes que dividir entre nano. Muy bien, Pablo. Está bien. Chicos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Hágalo, hágalo, hágalo. Tenemos todavía 2 minutos antes de empezar el examen, el temático. Ya, muy bien, guerrero. ¿Quién más? A ver. ¿Nadie más? Uy, chicos. Profe, estamos cansados, profe. Ujú. Ya, ya, en este caso es 10 a la menos 6. ¿Ya? Vas a multiplicar 10 a la menos 3 por 10 a la menos 12. Sería 10 a la menos 15. Y vas a dividirlo entre 10 a la menos 9. Y menos 9 va a sumar al más 15, digo a menos 15 más 9 menos 6. 10 a la menos 6. Es la respuesta. 10 a la menos 6 es la respuesta, chicos. Muy bien, así está mi cámara, no sé qué habrá pasado. Sale así. La vez pasada sí les dicté con, ¿no? Con pizarrita y se notaba bien, no sé qué pasa. Ya. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Para ya voy a activarles el temático. Voy a habilitar. Listo. Con cuidado ya. Ahí lo tiene.